Pregunta uno. Estudié la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Cuál es la mayor ventaja de esta carrera? Pues que te permite comprender los hechos contemporáneos, lo que está sucediendo en tu país, en el mundo y de qué manera la sociedad se está organizando para alcanzar mayores niveles de justicia. ¿Qué habilidades debes de tener? Pues te tienen que gustar diversas disciplinas porque es una carrera interdisciplinaria, la historia, la geografía, la sociología, un poco la administración, el derecho. Así que debes de tener un poco el conocimiento enciclopédico, es decir, saber un poquito de muchas cosas, aunque no sea con demasiada profundidad. La 4, ¿cuál es el área de trabajo? Pues en primer lugar es el gobierno, básicamente es la formación de servidores públicos, pero también la academia, o sea, también puede uno trabajar dando clases o investigando tanto en centros educativos como en grandes empresas que necesitan desarrollar áreas gubernamentales. La pregunta 5. ¿Cómo impacta tu vida profesional contra la vida social, personal o familiar? Pues sí es una carrera demandante, sobre todo cuando te dedicas al servicio público, ya que pues los horarios de trabajo son muy variables, no hay horarios flexibles y eso sobre todo en ciertas épocas juveniles sí puede afectar tu vida familiar y personal. Ya después puede ir uno dándose el lujo de escoger qué tareas y qué otras tareas puedes tomar y cuáles no, pero cuando no hay esa capacidad o esa fortaleza de tomar decisiones, sí tu vida personal puede sufrir. La pregunta 6, que si recomiendas tu carrera a los jóvenes. Yo sí la recomiendo porque es una carrera muy interesante, muy versátil, pero hay que reconocer que cuando yo la estudié, que era en la década de los 70, la fortaleza del gobierno era mayor, es decir, las oportunidades de trabajo eran mayores. Ahora los gobiernos en todos lados están muy austeros, muy lo más pequeño posible, entonces las oportunidades de trabajo sí se han venido reduciendo en lugar de ampliando como sucede en otras carreras. Puede estudiar esta carrera, pues no, sí se necesitan ciertas cualidades, sobre todo esa capacidad de interrelacionar varias disciplinas, tener mucho interés por los asuntos contemporáneos y saber compararlos con las épocas históricas. Es decir, si hay que tener un poco pensamiento abstracto. ¿Cuáles son los objetivos como profesionistas? Pues aquí son dos, básicamente. En primer lugar, mantenerte vigente, porque precisamente la sociedad cambia mucho. Y lo otro es, dentro de esa vigencia, poder alcanzar tu máximo desarrollo como profesionista, ya sea en materia de investigación, escribir, desarrollar teorías o alcanzar un nivel jerárquico importante, ya sea para un solo cargo o tal vez un nivel jerárquico un poco menor, pero para un periodo de tiempo más largo. Muchas gracias. Ok. Antes que nada, ¿qué carrera estudiaste? No, ¿me vas a grabar? ¿Me estás Sí, grabando? es ya grabación de audio. Ok. ¿Ya? Ya. Estudié economía como licenciatura y estudié una maestría en gestión pública aplicada, que es como administración pública. Ok. ¿Cuál consideras que ha sido la mayor ventaja de haber estudiado una carrera relacionada con ciencias públicas? Pues mira, ciencia política tiene mucho que ver con decisiones que se hacen en beneficio de los demás. Entonces, cuando uno estudia ciencias políticas o gestión pública en mi caso, pues vas viendo cómo se toman las decisiones que afectan a todos. Entonces, hay que entender muy bien que en nuestro país, como en muchos, hay mucha legislación, o sea, muchas leyes que hay que entender para poder saber cómo es que se llegan a las decisiones y qué impacto van a tener en los demás. Entonces, de alguna forma, eh, la mayor ventaja es conocer la realidad tal cual es. Ok. ¿Cuáles fueron las habilidades que tienes tú que te ayudaron a hacer la elección de estudiar la carrera que tienes?
Pues mira, tal vez una habilidad, o sea, una cosa que no es habilidad, sino que es como una parte de la personalidad de cada quien es la curiosidad. La curiosidad te puede llevar entonces a tener a desarrollar mejores herramientas para la búsqueda de información. Una habilidad sí es la búsqueda de información. Tiene que ser información reciente, información confiable, información de fuentes fidedignas, y de alguna forma es una muy buena habilidad poder buscar y encontrar información que puede ayudarnos a tomar decisiones de la mejor manera posible. También el hecho de relacionarte, o sea, hablar en público, poder debatir tus ideas, poder conciliar a veces. Conciliación es muy importante, una habilidad muy importante es conciliar, porque muchas veces las personas que toman decisiones se pelean, y de alguna forma, si tú eres una persona conciliadora, puedes tomar la mejor de las dos cosas, o de la mejor de las dos causas, y puedes ayudar a que entre los dos lleguen a una solución. Entonces, de alguna forma, como te comentaba, buscar información, conciliar, hablar en público, persuadir también es muy, muy importante. Muy bien. Entonces, ¿consideras que tu carrera tiene un área de trabajo amplia? Sí, en el tema, si específicamente hablamos de gestión pública, pues el gobierno es muy grande, hay gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, y de alguna forma incluso las mismas empresas tienen que ver con gestiones gubernamentales, las mismas personas también tienen que tener con gestiones gubernamentales. De alguna forma el gobierno o ciencias políticas, que por lo regular va encaminado al gobierno, es muy amplia la posibilidad, porque puede ser en cualquiera de los tres niveles de gobierno o en los tres poderes. También hay poder legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces, amplio sí es muy amplio, incluso hasta organismos internacionales. Ok. ¿Qué tanto consideras que tu vida profesional, de cierta forma, ha consumido tu vida social, personal o familiar? La verdad es que depende de la personalidad de cada quien. La verdad es que en un principio, cuando yo empecé como a tener ya experiencia profesional en mi carrera, o en este caso en la maestría de gestión pública, yo tenía 20 años, y de los 20 a los 26 años sí fue de vida completa. O sea, descuidé mucho mi familia, descuidé mucho mi como propio espacio personal, porque estaba trabajando a veces jornadas de 10, 12 horas, y de alguna forma ya después de varios trabajos o varios ciclos, ya ahora puedo decir que de alguna forma ya yo soy quien decide cuánto tiempo le voy a invertir a eso. Entonces, de alguna forma depende de cada quien. Puede absorberte, sí, dependiendo del puesto que tengas. O sea, por ejemplo, si tú estudias ciencia política y te vas a la campaña de alguien, o te vas a un gobierno y en el mismo gobierno pues a veces las jornadas laborales son muy largas, pues sí te puede absorber muchísimo. Pero también después, si llegas a algún área o llevas tú a alguna especialización en la que tú puedas trabajar más bien como agente externo y no dentro del gobierno, sino como asesor o como una agencia especializada en cierta parte de gobierno, pues entonces tú puedes decidir qué tanto quieres trabajar. Ok. Personalmente, ¿recomendarías a los jóvenes estudiar la carrera que tú ejerces? Pues mira, economía es muy importante, porque en economía entiendes la realidad del mundo a través de las relaciones sociales que hay pues en las diferentes etapas de la economía, como lo es la demanda de productos, la producción de los productos, la distribución de los productos, el consumo de los productos, y de alguna forma eso, tanto a nivel privado como a nivel público, pues es una parte muy importante. Y en el tema de ciencia política, pues sí, a fin de cuentas, como comentaba, uno decide qué tanto se quiere sumergir. Es complicado, sí es complicado, porque de alguna forma las ciencias sociales, y en este caso la ciencia política, es mucho de actualidad. Entonces, la verdad es que para que tú puedas ser un buen servidor público o un buen profesionista en el área de ciencia social o ciencia política, todos los días tienes que dar las noticias, todos los días tienes que estar al tanto de qué está diciendo el presidente, de qué está diciendo el gobernador, de qué cambios ha habido en el mundo que pueden impactar. Entonces, pues es algo que sí te absorbe, pero también te mantiene muy actualizado con las noticias del país y del mundo. Ok. ¿Cuál es tu mayor objetivo como profesionista? Pues yo creo que nunca dejas de aprender. Yo creo que mi mayor objetivo como profesionista es tal vez tener mi propio despacho, mi propia empresa dedicada a asesorar a clientes, que en este caso los clientes serían los tomadores de decisiones, que puede ser un presidente municipal, un gobernador, incluso asociaciones civiles que quieran entrar a temas de gobierno, mismas empresas que tal vez no saben que pueden acceder a algunos fondos de gobierno. Entonces mi mayor objetivo tal vez sería yo ser el encargado de mi propio destino económico y profesional. Ok, muy bien. Gracias. Pues nada.